Asker Umakipan, Takenitaki, Kitinakasa, acá, webinar Voces de la Aymara, Untanipta, Tate Humanakarua, Wali Sumachuimampi, Arunt Atapta, acá Rumana. Hichurosti Sarandas Cacañaniwa, acá, Yatatawimpi, el significado cultural y personal del idioma Aymara para el Aymara. Ukamwakistatawa, acá Sarayawej. Pasiri jueves Uruguay Sarantoitan, Callantoitan, acá entrevistas. Aruskipa Winacampi, Hichuruste, Hilata Josué Quispe, Jupaste Uintatawa, Hilata Quispe Ukama. Jupampio y Charma Aruskip Añani, acá significado cultural y personal del idioma Aymara Uxatoqueta. Acá Aruskip Tawiste, Aymara Runa, Ukamaraki, Español Arunwa, Sarantayatani. Aka aruskipabeja, haniwa aymara arusirine katakikikiti, han kunasti taqini takiwa. Ya teqañataki ukmaraki untasiñataki, hiwaspachpa, ¿no? Hicharma kallantañani, nairakata aruntañani, hilata Josué, aske arumakipan, walikpini aka wakistawiro, aka uruskipawiro, chikanchasir mantanta. Aske arumakipan, hilata Josué. Kamis kun hama kila nakulikanaka arunt asiñani ampi askiar makipanaita kanitaki kumaraki hilata roman pairumani hayalta tatau humasa walikpuni hawilta rekistah ampi aka wakichawiru mahawal chamais askarakta aymar arusa aymar sarawisa hayalikipan hilata kumasti aruskip kawañaniya. Walikiwa, hilata Josué. Wasitana arunt añana itaqi kitinakati anchita mandanipki chikainsta siri upanakaru arunt atapta kunaista awinakachi utchi qelqant anipasmau hilatanaku yakanaka. ¿Ya? Muy buenas noches a todos. Así damos inicio a esta segunda webinar. Hoy tenemos como invitado al hermano Josué, conocido como Hilata Quispe. Pueden escribir sus preguntas también si quisieran hacer alguna pregunta específica al hermano Josué también. ¿Listo? Vamos a empezar con las preguntas. Histawinakam sarantañan hilata Josué. Pokatsu tima, kaukans yuriwaita, kaukans formación académica, escuela, colegio, camp sarantoita hilata Josué. Muchas gracias, estimado hermano Román. Muy agradecido por darnos también este espacio para compartir las experiencias vividas también en diferentes lugares, en diferentes provincias y departamentos también. Bien, muy agradecido de antemano. Vamos a estar usando dos lenguas, ¿no? Castellano como también la lengua aymara. Vale, Quijilata, Ampi. Bien, algunos deben saber, tal vez algunos no también, puesto que algunos videos que en los cuales nosotros compartíamos mencionaba, ¿no? De dónde era prácticamente y dónde había sido mis lugares, mi lugar de nacimiento, mis orígenes, ¿no? Bien, walikinan yuri wajaja kaisa suyu masuyu, Saraxnava, municipio de Ancoraimes, Cantón Chejepampa, comunidad Huanquisco Canta. Nia, Jatasirikiwa, señani, ya Suni Wali, Mujusirikiwa, señani, acá la recaja suyu, y Kana Jatasirak, Kanaja, Yuri Wairekidat Ampi, Uxa Ayuna, Huanquisco Canta, Sasuintatarakiha. Bien, y pues mi nombre completo es Josué Quispe Quispe, más conocido en las redes sociales como Gilata Quispe. Bueno, hemos estado bastante tiempo viajando por diferentes lugares, provincias, comunidades, mostrando nuestros saberes y conocimientos ancestrales, también nuestra cultura, asimismo también pues usando lo que es nuestra lengua aymara. Bien, eh, yo actualmente estoy residiendo en la ciudad de El Alto y pues también hemos podido un poco nosotros profundizar lo que es la lengua prácticamente, ¿no? La lengua aymara. Yo tengo formación en lingüística e idiomas, especialidad en lenguas nativas aymara en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de lingüística e idiomas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y pues posteriormente hemos estado también, bueno, realizando algunos estudios o formaciones en posgrado también, sí, hemos hecho algunos diplomados también
Y asimismo, actualmente yo estoy trabajando en el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, ILCNA, Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas, IPELCE. Hilata, Ocaspa, Unayjata, Arjatañaja. Waliki, Hilata Josué, Hilata Quispe, Kunat Humaja Aymar Yatecoyaña Amtoita. ¿Por qué has decidido estudiar Aymara, estudiar lingüística? ¿Cuál ha sido tu motivación? Kunat Aymar Yatecoyam Sarantoit, Hilata Josué. Waliki, a ver, les voy a contar un poco de mi anécdota en sí, cómo ha sido esto, ¿no? De cómo he llegado a la carrera de lingüística. Bien, mire, yo he estado, pues, te comento, hermano Román, en el año 2010, sí, pues yo había postulado, ¿no? A la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari, que se encuentra justamente, su sede en Cuyabani y en Huarizata, ¿no? Entonces, en ese entonces yo había ido allá a postular y me fue, o sea, bastante bien. Y posteriormente he estado en Huarizata, he cursado unos 2 semestres, pero en ese transcurso del tiempo, bueno, yo estuve justamente estudiando la carrera de Ingeniería en Alimentos y Mm. ya pues estaba bastante bien, ¿no? Hasta el momento. Pero posteriormente hubo algunas dificultades en el camino que se ha presentado, ¿no? Y de las cuales nosotros habíamos decidido tal vez ya dejar la universidad, ¿no? Eh, pero fuera de eso, yo en ese transcurso de tiempo había conocido justamente lo que es la lengua aymara. Yo anteriormente sí hablaba bastante. Sin embargo, también eso de aprender a leer y escribir, yo he aprendido con la Biblia, ¿no? Prácticamente. Mis padres iban a la iglesia, entonces el himnario, la Biblia llegaba pues a la comunidad en Aymara y yo imitaba, ¿no? Escribir, asimismo también hacía lectura del mismo. Y eso creo que me ayudó bastante, ¿no? Cuando yo he conocido la lengua aymara, su escritura ha sido pues en Unibol, con mi Yatichiri, en ese entonces estuvieron. Ellos son quienes nos han enseñado cuál era el alfabeto actual, ¿no? Que se usaba. De esa manera me encantó, me fue bastante bien en lengua, ¿no? Tanto en la lengua aymara como también en la lengua inglesa. Y eso fue uno de los motivos que me ha impulsado a tomar esta decisión de estudiar la lengua aymara, ¿no? Puesto que yo sentí que la lengua aymara todavía no había sido tan investigado, ¿no? Todavía faltaba muchas cosas por profundizar, conocer también su cultura. Yo desconocía por completo, no conocía nada de la lengua aymara, tampoco de la cultura, no, ya estaba bien ajeno a ello. De esa manera he decidido pues estudiar esta carrera y me presenté, bueno, realicé todo, ¿no? Lo que corresponde a los exámenes y me fue bastante bien y pues posteriormente ya me formé en lo que es en la lengua aymara. ¿Ha habido alguna persona, algo especial que te ha motivado a estudiar Aymara? Sí, cuando yo estuve en la carrera de Ingeniería de Alimentos en Univol, sí, justamente yo recuerdo a mi atichire que era Mario Palabra, ¿no? Él era mi atichiri. Y Mm. también recuerdo de Julio Barrio Nuevo, si no me equivoco. Ellos eran mis yatichiris, ¿no? Pero una de las yatichiris, quien más me ha motivado ha sido, no, no, era de área de inglés, ¿no? De la licenciada que era Jacqueline Ausa. Y ella me decía, ¿no? Eres muy bueno en idioma, ¿no? Te puede ir bastante bien, ¿no? Aprendes muy rápido, me decía. Entonces, ella me motivó, ¿no? Te puede ir bastante bien. Y encima que hablas, así que la carrera de lingüística es una muy buena opción, me decía. Me motivó bastante para que yo tomara, pero también yo consulté, ¿no? Al licenciado en ese momento, quien era mi atichidi, Mario Palabra, le decía, no quiero ir a la carrera de lingüística. ¿Cómo me aconseja, no? Y él me decía, sí, dale, hay una opción, ¿no? Que puedes presentarte a las diferentes universidades, pero tú decides, ¿no? Pero ¿quién más me ha motivado ha sido la Yatichiri, que es Jacqueline Ausa, ¿no? Ella me lo consiguió hasta la convocatoria prácticamente. Yo no Mm. conocía la universidad
en casi nada, entonces ella consiguió y yo pues con eso me presenté, ¿no? Prácticamente. Y yo agradezco, ¿no? Si está viendo este video, pues un jalaya y atichiri. Muchas gracias. Waliki, Gilata Josué. Jumaj Aymara, Rusiritawa, tú hablas Aymara, tu idioma nativo es el Aymara. Ahora, para ti, ¿qué significa, ¿no? Como hablante nativo del Aymara, promover el Aymara? Yo creo que he agarrado las riendas, ya como se puede decir, ¿no? Acá Aymar Aru Campich Amaistayataki, Ampi la Canchayataki, Atrapayatequeja. Baja narok mantawa ejetua ampe acá chuima aymar chuimaja una pesteja acá hach ella te cañuta Universidad Mayor de San Ucan wana untawera te gilpachas con jamatainas acá roja una cast arutainas con jamarequitainas sarawipaja ucan wanaja untawaita acá aro ukatnaja arachtawerakta jamarequitainas sa kamaj acá campi atintañawa untañawa sarawipasa pasa caja uñequita llanzas. De ahí es donde surge, ¿no? Este, yo la verdad siempre tuve ese sentimiento por mi cultura, por mi lengua, siempre, porque como decíamos hermano, mi lengua materna es el aymara. Yo, como anécdota, podemos tal vez contar hermano, yo con mis 10 11 años he emigrado, ¿no? De la provincia a la ciudad de El Alto donde yo no conocía ni moneda, ¿no? No conocía porque vivía en una comunidad aislada, entonces no, allá no había mucho, tampoco mucho transporte, muy pocas veces salíamos a la ciudad, entonces, y tampoco hablaba el castellano, no hablaba el castellano. Y yo solo hablaba aymara, entonces llego aquí a la ciudad del Alto y pues entro a una de las unidades educativas donde ellos no hablaban el aymara, pero sí el castellano. Y a mí me costó, la verdad, aprender el castellano. Y siento que a veces yo tengo un castellano motoso, ¿no? No manejo bien. A veces pienso mejor, me expreso mejor en aymara que en castellano. Yo aprendí por el contexto, por la necesidad aquí en el Alto. Y también sufrí en su momento mucha discriminación cuando era, ¿no? Muchos me miraban, o sea, ¿quién es este bicho más o menos que habla raro, que habla diferente a nosotros? Eso yo viví también en carne propia prácticamente. Y esto también ha sido uno de mis motivos para fortalecer mi idioma, ¿no? Para fortalecer mi cultura. Y pues ya dentro de la carrera de lingüística, yo ya conocí mejor qué es la lengua aymara, qué es su cultura. Eso ha sido uno de mis motivos. Pero ¿cuál ha sido uno de los, cuál me ha motivado más? Cuando yo ya he querido aplicar en la enseñanza. He notado que había muchos vacíos, había muchos vacíos. Carecía de la tecnología, carecía de textos, tal vez carecía de investigaciones esta lengua. ¿No? Entonces, de esa manera yo me animé. Y uno de mis primeros páginas de Facebook se llamaba Aymar Yaya. Aymar Marcasan Yatchawip Yatakawipa, así se llamaba. Y era Aymar Yaya. Entonces, en ese entonces yo posteaba algunas imágenes y eso te hablo por los años 2014, 2013, ¿no? Por esos años ya posteaba en las redes sociales siempre a la Aymara, imágenes. Entonces yo también decía, el Aymara, como cualquier otro idioma, tiene todas sus cualidades, potencialidades para ser un idioma, ¿no? Entonces también podemos transmitir este idioma a través de las redes sociales. Eso decía entonces. De esa manera me motivé más que todo y también la enseñanza, en la enseñanza también un poco desperté más aún porque carecía bastante, ¿no? De muchos métodos de enseñanza. No había materiales, no había producción audiovisual. De esa manera es que yo me motivé a transmitir nuestra lengua a las nuevas generaciones. Qué bueno, Gilata. Walías, que Gilata, Quispe, coma Runacamaja, coma Sarnacauyamaja, acá Aymara Chawanchañataki. A ver, tocaste un aspecto muy importante, ¿no? Cuando enseñas, hablas el Aymara, básicamente te vas con la cultura, con la historia. ¿Qué más podemos hacer o qué más se podría dar cuando nosotros hablamos Aymara o pensamos o hacemos en Aymara?
¿Cómo sería ese sentido, ¿no? De conectarnos con nuestros antepasados, con la cultura? ¿Cómo lo ves ese aspecto, hermano Gilata Eh, Quispe? bien, bastante interesante la pregunta. Yo lo veo el Aymara un idioma bastante completo, ¿no? Completo. Y creo yo también, y veo también en las investigaciones, que es un idioma que ha trascendido generaciones, en realidad, ¿no? Hasta se puede, hasta algunos investigadores, perdón, se atrevieron a decir que es un idioma que de la época de Adán, ¿no? Algunos investigadores. Y siento yo también que es un idioma muy completo, que no tuvo tanta inferencia, muchos cambios en realidad en su raíz como tal. Hubo, sí, pero no tanto como otros idiomas. Y es que aún mantiene esa esencia, mantiene esa esencia. Y también, como el idioma es así, también es su cultura. Se conecta, ¿no? Directamente con la cultura aymara. Y yo, con los viajes que he realizado, y a veces yo me sorprendo. Yo, con estos viajes que hice a diferentes lugares, me di cuenta que no conozco mi cultura. Me di cuenta que no conozco o sea, ni mi país, ni mi provincia en realidad. Hay tanta riqueza cultural, lingüística también en las provincias que uno no conoce. Y claro, ha sido otro de los motivos por los cuales yo me he transportado a la cultura, ¿no? ¿Por qué ya me fui a la cultura? ¿Por qué ya viajé por diferentes provincias? Hay razones, por supuesto que sí, ¿no? Que vamos a ir comentando también más adelante. Nuestra cultura tiene mucha relación con nuestros antepasados, bastante, bastante. Vivimos en ese medio prácticamente. Solo que muchas veces ya nos hemos alejado por diferentes razones. Uno, ya tiene que ver mucho con tal vez voy a tocar este tema, pero aunque ya es muy rebuscado, ya no siempre lo toca, ¿no? La colonización. Eso ha entrado tan profundo que nos ha dejado marcados a nosotros, muy marcados, hasta el punto que hemos odiado nuestra cultura, hemos odiado nuestra lengua, ¿no? Hemos despreciado hasta ese punto de sacarnos, meternos esa idea de que hablar el aymara, vestirnos como aymaras, ya es sufrir una discriminación. Es, es ponerse bajo ante los demás, ¿no? Es como una bajeza, algo así, yo lo entiendo. Es lo que yo percibí también en las provincias, los jóvenes, ¿no? Hablar el aymara es sentirse bajo, sentirse menos, es lo que siente la gente. Eso se ha transmitido de generación en generación. Sin embargo, ese es un grupo. Hay otro grupo que la verdad se siente muy orgulloso y hablo de las personas todavía mayores, ¿no? Quienes todavía te transmiten sus conocimientos a nosotros. Dice, "Wawaya, kama humasa nakata, akama taina achichinla kama sipkhritana, pacharus ya kanyawa, uywarus ya kanyawa, Calas Aruniwa, Calas Arsuriwa, Calas Hakawini, ¿no? Ellos tienen una relación con nuestra cosmovisión, cosa que nosotros hemos olvidado. Yo me incluyo, puesto que muchas veces hasta he dejado de practicar muchas cosas, cosa que eso también tiene que ver mucho con nuestra cosmovisión, con la comunicación constante con lo que es la madre naturaleza, ¿no? Es bien interesante todo esto, pero de alguna manera todavía yo veo también que todavía nuestra cultura aún ahí está presente, aunque tal vez algunas cosas se han tergiversado, sin embargo, aún vivimos en ella. Wali Gilata Josué, Wali Suma Aski Aruna Cauca, Aruna Gilata, Naira Qatar, Chamanchas Caquiñán, Sarantayas Caquiñani. Tocaste un aspecto muy importante, ¿no? El tema de discriminación, ¿no? Al hablar el idioma aymara. Hermano, ¿alguna vez has sentido vergüenza hablar aymara en público, en, no sé, pues en la universidad, en alguna plaza, en algún mercado, algo? ¿Has sentido vergüenza alguna vez? Comentarte, hermano, que sí, he sentido vergüenza, pero también he sentido discriminación, ¿no? Yo cuando empecé con esto de las Mm, redes sociales, o sea, me llegaba un montón de mensajes. Me trataron de todo prácticamente, ¿no? Me decían indio, campesino, o sea, era muy fuerte, muy fuerte. Cuando yo empecé con esto de las redes sociales, me decían, ¿por qué viaja tanto? ¿Quién le financia? ¿Seguro el Estado o algo? Alguien está financiando. ¿Por qué está viajando por diferentes provincias? Hasta me daban condiciones a mí. Me decían,
¿Por qué viajas tanto? Te vamos a investigar, seguro está financiado por alguien. Y hasta el punto en que llegaron, en que me decían, ¿por qué muestras a esos indios? ¿Por qué muestras a tu gente? Más querían que muestre lo que es el turismo, ¿no? Los paisajes. Más querían, pero no querían que muestre a las provincias su cultura, su gente, lo que hacen. No, no sé, a mí o sea, se han chocado conmigo, se me han tratado hasta amenazas, sí he recibido también, pero también he sabido superar esa etapa. Al principio me ha costado aceptar porque yo respondía, ¿no? Lo que o sea, me dicen, tal vez yo les respondía, pero hasta el punto que he sabido asumir en que es mejor dejarlos, ¿no? Y se han ido cansando, y ya. Realmente ya no me dicen nada, ya. Y también los comentarios yo también he aprendido a no leer mucho, porque a veces cuando lees mucho, o sea, tú quieres, o sea, lo que sientes quieres expresar, pero a veces eso empeora, ¿no? No ayuda muchas veces, ¿no? Hace que las cosas se agranden, cosas así, pues. Uno, en la parte de vergüenza, sí. Antes no sentía así, pero eso me pasó estando en la universidad. No, en un público. Hasta sentí que, porque me veían raro, por eso me sentía ahí avergonzado, o sea, me avergonzaba también, porque yo me vestía así con un gorrito, tengo mi otro chompa de oveja, ¿sí? Y mi buzo de oveja, o sea, mi pantalón de oveja, y con abarca estaba así. Y ahí es donde yo he sufrido discriminación. Me decían cholo, así, ese es cholo, ¿de dónde ha venido? ¿Por qué se viste así? O sea, aquí nadie se viste así. O sea, ese era el trato, ¿no? que me hacían. Entonces yo sí ya sentía vergüenza. O sea, cada vez que yo quería ir así o hablar en Aymara, sentía que, o sea, todos me miraban raro a mí, como un bicho raro, y así ya sentía. Entonces en otra ya no quería vestirme, ya no quería ni hablar en Aymara. Entonces ahí es donde he sentido yo, ya de alguna manera, ¿no? De mí mismo ya me jactaba, yo ya no quería saber de esto, más o menos, no me quería alejar, pero también he sabido superar eso, poco a poco, y ya actualmente, claro, ya no, normal para mí todo. Ah, interesante. ¿Alguna vez también has sentido algún aspecto, algún hecho, qué podríamos decir, memorable, un hecho memorable al hablar aymara? ¿Alguna vez alguna ventaja, algo, en algo has destacado hablando o sabiendo hablar aymara? Sí, es un poco interesante, ¿no? Y sé que también a muchos les pasa. También siempre me decían las veces que yo iba por diferentes provincias, sí, y siempre destacaban el aymara que yo hablaba. Me decían, ¿no? Hermano, su aymara es bien, usted habla bien, nosotros hablamos mezcladas, así, ¿no? Nosotros hablamos así, entre comillas, como Artaña, algo así más o menos decían, ¿no? No hablamos bien, según ellos, ¿no? Y en cambio me decía, vos hablas bien, hermano. Muhammad arsta sidista, Muhammad kustaya, pues un pun arstaja. Mocha pach aymar arstajas, así me hablaban y sentí que también eso creo que tiene que ver mucho. eh, Uno cuando habla aymara, obviamente tiene que pensar en aymara, ¿no? Tienes que pensar en aymara. No puedes pensar en castellano, también en aymara. Porque yo noto que cuando veo discursos así de diferentes autoridades, a veces están pensando en Aymara, pero luego piensan en castellano. Vuelven a pensar Aymara, vuelven a pensar en castellano. Entonces ahí es donde hay una mezcla, ¿no? Y entonces, ahí es donde no se ve bien el Aymara, ¿no? No se sabe si está hablando Aymara o castellano, ¿no? Mucha mezcla. Entonces yo siempre trato de pensar primero en Aymara, solo en Aymara, todo. Mi pensamiento está en Aymara. Entonces, algunas palabras que ya no existen realmente, ya claro, ya acudo a lo que es al préstamo, ya, ¿no? O a la acuñación, o a lo aymarizo algunas veces. Entonces, son cosas que pasan, pero yo sentí las veces que tenido oportunidad de viajar a diferentes comunidades, provincias, me decían, hablas bien el aymara. Siempre me decían eso. No, Waleki, Gilata, Quispe. Echa, Saranda aquí ponían. A ver, ahora vamos a ver el entorno familiar. ¿Con quiénes? A ver, empezaré por lo siguiente. ¿En tu familia todavía hablan aymara? A ver, en mi familia sí hablan todavía. Bueno, mi mamá habla, siempre habla en aymara.
¿no? Más habla en aymara que en castellano. Las veces que me llama o me escribe a veces, pues que todo cuando me llaman, ¿no? O cuando nos encontramos en la casita, siempre hace el uso del idioma. No habla, el 80% habla en aymara, el 20% es en castellano. Yo también hablo, ¿no? Hablo porque sé que creo que es mejor la comunicación. Creo que me expreso también mejor y me entiende también mi mamita mucho mejor en el idioma que nos estamos comunicando. Porque cuando uso el castellano parece que sí hay una interferencia, ¿no? Ella me está hablando en aymara y yo le estoy hablando en castellano, entonces medio que no hay una buena comunicación ahí. Sí o se requiere que nos comuniquemos en el mismo código, en la misma lengua, ¿no? Eso. Por otro lado, también mis parientes sí hablan. Ahora, dentro de mi familia como tal, digamos, con mi entorno más cercano, digamos, como mi esposa, mis hijas, sí existe, pero muchas veces casi no se practica, ¿no? Porque por diferentes razones. Uno, porque a veces te dificulta, ¿no? Yo a veces intento hablar en Aymara, pero pasa que ya en un momento ya estoy hablando castellano. Empiezo hablando Aymara, pero llego a hablar ya en castellano. No mantengo a veces el nivel. Pero será porque a veces digo, porque no son hablantes aymaras, no ellos, sino son hablante castellano. Entonces siento que ahí se rompe. Ahora, si fuese, digamos, hablante aymara, también siento que mantendría constante esa, pero yo procuro transmitir, pero muchas veces también se hace complicado también dentro de un entorno familiar cuando unos no son hablantes aymara, sino castellano. Ahí no hay mucha comunicación. Usas ambas lenguas en realidad, ¿no? Cuando necesitas, creo que lo usas el aymara. Waleki, Waleki, Gilata. Ahora, a ver, ¿cómo en tu entorno familiar para que puedan aprender, por ejemplo, tu hijita decías, o tu entorno, tu círculo, qué esfuerzos, qué acciones, qué haces para que se mantenga de alguna forma el Aymara? ¿Cómo enseñas, por ejemplo, a tu hijita hablar lo que es el idioma Aymara? Bien, yo estaba viendo no las formas, porque viendo que no hay una comunicación constante, ¿no? Entre nosotros, o sea, la lengua central acá es, la lengua que más se usa es el castellano, ¿no? Y no tanto el aymara. Entonces yo procuraba usar algunos términos simples, ¿no? Algunas palabras sueltas, ¿no? Hutam, ¿no? Asim, no, manera de alguna manera, influir, ¿no? Algunos términos, entonces, llamar la atención de alguna manera. Y otra forma que yo veo es con mi hijita. Nosotros de alguna manera, hemos tratado de un poco no ser tan, a ver, el uso del idioma castellano siento que está muy saturado para mí, ¿no? Y a veces cuando usas el idioma aymara es algo novedoso, algo así yo lo veo. Entonces mi hijita siempre declama poesía, ¿no? En la unidad educativa. Entonces yo dije, ¿por qué no aprendes? ¿Por qué no lo haces en la lengua aymara? Que no, algo diferente, algo distinto. Y ya, pues aprendió, pero un poco sí costaba enseñarle una poesía en aymara porque no es su lengua materna, Ujú. pero sí ha aprendido, ¿no? Ha aprendido, le ha gustado y de esa manera he notado que también los niños es un poco más, no es tan complicado hacer aprender un idioma, ¿no? Ellos adquieren más fácil porque están en esa etapa de crecimiento, de conocer nuevas palabras. Entonces, cualquier palabra que uses, ellos la imitan, ¿no? La imitan y producen también de esa manera. Y también yo, no directamente enseñar, porque con ellos no puedes enseñar el idioma, no puedes enseñar, sino tienes que transmitir, ¿no? No es como en el aula, todos ya conocen la lengua, ellos son conocedores, ya es diferente, ¿no? Enseñas, esto es esto, ¿no? Vas por etapas. En cambio, acá es espontáneo. Tú puedes decir una palabra cualquiera, hasta puedes llegar, en algún momento yo se me ocurre contar, ¿no? Maya, Paya, Kimsa, Pusi, o con los colores, y ellos están imitando, ¿no? Maya, Paya, Kimsa. Lo usan, sí. Claro, tal vez no conocerán los números, pero ellos imitan. De esa manera ellos van aprendiendo espontáneamente, sin necesidad de que tú le enseñes que
con el pizarrón o con esto, mira, esto es A, esto es B, sino de forma espontánea, ¿no? Hermano, es Ah, fácil. qué bien. Waleki, hablando lo que es el tema del idioma, ¿crees que hoy en día, estos días, este tiempo, es más difícil aprender el Aymara y también es más difícil hacer que los niños hablen Aymara ahora? ¿Qué crees? Pienso que, bueno, el contexto hace mucho. Para mí, si usamos, si nos situamos en un contexto aymara, obviamente el niño va a adquirir fácilmente, ¿no? No va a tener mucho contacto con el castellano, entonces está en ese entorno. Aprende más rápido el idioma. Y también su aparato fonador, o sea, su forma de expresarse es más, más natural. Esa es una forma de adquirir el idioma, ¿no? Adquieren mucho mejor, pero tiene que ver mucho quién rodea, ¿no? Al niño. Si sus padres son hablantes aymaras, usan el idioma, pues va a tener esa facilidad de adquirir. Fácil, ¿no? El idioma, no va a tener complicaciones. Pero si sus padres usan el castellano, pero también usan el aymara, ambos, entonces el niño no sabe qué aprender, ¿no? Y habla, y así adquiere el idioma. Se expresa en aymara, pero se expresa también en castellano, pero ninguna de las dos lenguas domina, no maneja ninguno, ¿no? Tiene una adquisición de la lengua no es tan, no tan buena, digamos, ¿no? Es un poco aymara motoso o castellano motoso. Eso dificulta en el aprendizaje bastante, ¿no? Posteriormente, ya. Eso yo pasé también es por esa etapa. Ese es uno, en las áreas rurales, ¿no? Ahora en la ciudad, yo noto, con los niños es diferente, ¿no? El aprender un idioma. Con ellos puedes usar muchas didácticas, técnicas o estrategias, es más a través de los juegos. Es algo que ellos tienen que atraerles. Y ahí está la tecnología. A través de la tecnología se entra por diferentes, o sea, puedes estar, o sea, ellos están inmersos a eso ahora, ¿no? En la actualidad yo lo veo. La tecnología es una herramienta bastante favorable para enseñar un idioma o algún otro tema, ¿no? Cual sea, otro contenido. Yo lo veo en ese sentido, en la actualidad. Ellos no solo es lectura, no puedes enseñar como con un libro. A los niños no puedes enseñar con libros, ¿no? Con gramáticas, no puedes enseñar. Con ellos tienes que entrarte a su contexto, ¿no? Y el idioma tiene que estar, es como, no tiene que ser tan directo con ellos, ¿no? No puedes enseñar como a los jóvenes, los que ya están formándose, con ellos es distinto la enseñanza. Con los niños es diferente, ¿no? Es más entrar lo que ellos viven en su momento y a través de ello. Para mí no lo veo tan complicado, no lo veo complicado, yo más siento que ellos quieren aprender. No lo ven en esa etapa, cuando los niños pequeños no ven si el idioma es malo o es bueno, no lo ven. Si ellos aprenden, solamente adquieren el idioma. Pero claro, más adelante ya lo distinguen, este idioma, esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve. O sea, más adelante eso ya ellos... Pero tiene que ver mucho también, ¿no? ¿Quién está enseñando? Porque a veces los papás interfieren mucho en el aprendizaje del niño, mucho, ellos tienen esa noción, ese pensamiento de que el Aymara es un retroceso, el Aymara es un estancamiento, con el Aymara no haces nada, no te sirve en nada. O sea, ese pensamiento existe. Eso hace que muchas veces el niño con eso se quede y dice, no quiero saber, porque no me sirve, esto no me ayuda en nada. Pero muchas veces ese tipo de pensamientos hay que cambiar, ¿no? Porque son cosas que perjudican en el aprendizaje muchas veces, ¿no? Interesante, ¿vale? Es que una caujilata, quispe. Hoy me encontraba en Puno, hablando, conversando con varias personas interesadas, aprendiendo, cursando el curso de Aymara que estoy desarrollando, ¿no? Y uno de ellos me contaba una anécdota, pero que no era de él, ¿no? Sino era de otra persona. Y decía lo siguiente, ¿no? En un programa de doctorado en Europa, no sé, recordaba el país, creo que era Bélgica, dice, ¿no? Entonces ahí estaban reunidos y un profesional haciendo su doctorado, peruano él, en una reunión, ¿no? De los doctorantes, ¿no? Y el peruano solamente hablaba el idioma español.
¿no? No habla muy básico, no hablaba ni quechua ni aymara, ¿no? Y le habían dicho, ¿no? Todos ellos, supongamos, él es de, no sé, de África, él es, no sé, de tal lugar, así, pero él habla inglés, habla español, pero además habla su idioma originario, ¿no? Entonces, en ese momento, el doctorante, el hermano peruano, que estaba haciendo su doctorado había dicho, no, tengo que aprender, ¿no? Entonces, ahí estaba la relevancia de saber lo que sería un idioma nativo, ¿no? Entonces, obviamente nosotros pareciera, o para nosotros pareciera que saber el aymara, o hablar aymara, ¿para qué nos va a servir, no ve? Entonces ahí se ve la relevancia, ¿no? Entonces a través de un idioma, como decías hace un momento, no solamente hablamos, no solamente es el habla como tal, la comunicación, sino es conocer la cultura, el patrimonio mismo de tu nación, de tu país, de tu origen, ¿no? Entonces ahí creo que va la relevancia, ¿no? Entonces en ese sentido podemos decir que aprender a hablar el idioma aymara es relevante como cualquier otro idioma, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso, hermano Josué? Sí, plenamente de acuerdo. Un idioma no es así nada más, ¿no? No es porque existe y está ahí, no. Un idioma tiene todo, ¿no? Tiene su gramática, tiene su cultura, tiene su cosmovisión, tiene, o sea, es completo un idioma, ¿no? Cualquier otro idioma. Si uno aprende la cultura quechua, va a conocer la cultura, perdón, el idioma quechua, va a conocer la cultura quechua. Si uno aprende un idioma, por ejemplo, inglés, vas a conocer la cultura, no sé, de Estados Unidos, o sea, vas a conocer otras culturas. Si aprendes japonés, también vas a conocer su cultura, porque tiene una estrecha relación, ¿no? Es una dicotomía entre cultura y lengua, siempre van abrazaditos, siempre van agarrados de la mano, no lo puedes separar. Entonces, obviamente, cuando uno conoce la cultura, conoces también su ciencia, ¿no? Conoces su cosmovisión, su religión, su música, conoces su danza, ¿no? Entonces, nosotros ya que nos ubicamos en esta región, estamos en la región Aymara, estamos en la nación Aymara ahora nosotros, nos ubicamos en ese lugar. Aunque no todos hablen, pero estamos dentro del territorio de la nación Aymara, nos ubicamos en ese contexto. Siendo así, aprender este idioma te puede ayudar en muchas maneras, yo lo veo, ¿no? Algunos, claro, yo siempre escuché que el idioma Aymara no te ayuda en nada, ¿no? ¿Para qué te podría servir? Pero muchas veces no es así. Tiene el idioma aymara. Uno, si tú te adentras como tal al investigar este idioma, obviamente vas a conocer muchas cosas, ¿no? Hasta yo noté, algunos autores, ¿no? Mencionaban que es un idioma muy completo, ¿no? Hasta se atreven a mencionar como la física cuántica. Es un idioma es un idioma base para traducir cualquier otro idioma, ¿no? Puedes transmitir en diferentes idiomas, o sea, existe. Si hablamos a ese nivel, obviamente este idioma, esta cultura tiene su ciencia, solo que no ha sido transmitido muchas veces de generación en generación, ha quedado ahí estancado, ha hecho que no progrese actualmente, ¿no? Muchas veces, como la cultura castellana, obviamente tuvo su trascendencia por diferentes regiones, en cambio, a la Aymara no, por diferentes razones históricas ha quedado estancado en un tiempo la cual no han podido actualmente transmitir. Nosotros mismos no podemos descifrar, descodificar la cultura tiwanacota que tenemos acá cerquita, ¿no? No entendemos, ni la propia, el Machu Picchu, ni eso no entendemos. Pero hay mucha ciencia que está oculta ahí, que muchas veces nosotros no lo aprovechamos. Eso es una deficiencia que yo veo en la sociedad boliviana especialmente, somos muy consumistas, ¿no? No apreciamos lo nuestro, no valoramos lo nuestro. Nuestra cultura, hay muchas culturas en Bolivia, tenemos más de 36 naciones, de las cuales cada uno tiene su ciencia, su historia, su cosmovisión, su danza, todo completo, su literatura. Sin embargo, no valoramos, ¿no? No sabemos aprovechar de ello, no sabemos construir una ciencia a partir de ello, no solamente
de lo que ya existe, tratamos de realizar uno nuevo, inventar, pero sobre algo que ya está hecho, ¿no? Eso creo que falta mucho. Nosotros tenemos mucha ciencia. Yo, con los viajes que hice a diferentes provincias, yo veo, ¿no? La tecnología ancestral y me sorprendo. ¿Y esto cómo hacían? Me pregunto, ¿y esto cómo era? Aquella vez cuando yo visité, por ejemplo, Torrepampa, Cairoma, habían tenido como una destiladora, ¿no? Era bien interesante los ríos, era bien interesante la destiladora que tenían, ¿no? Para obtener una bebida, pero era ancestral, pues tenía sus huacullas, sus tinas grandes, más grandes que yo, pero todo un proceso. Esa es una tecnología ancestral que nosotros no desconocemos, no sabemos aprovechar. El molino andino, por ejemplo. El molino molían con agua, pero ¿cómo era esa ciencia? ¿Cómo funciona eso físicamente? Nunca se ha descubierto, ¿no? No hay actualmente, y se perdió ahí. Muchas cosas se quedaron en el camino, actualmente nosotros desconocemos. A partir de ello se hubiera construido, obviamente ya con la tecnología actual, muchas cosas, como el proceso de hacer chuño, es otra, ¿no? A veces no podemos comprender la cosmovisión, ¿no? Si no entendemos nuestra cosmovisión, si no comprendemos, tal vez no vamos a entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces desconocemos. Pensamos a veces que es una locura, ¿no? Pero es muy interesante también conocer lo que es nuestra cultura. Bien, tocaste algunos aspectos muy importantes, muy relevantes para lo que es el tema del idioma aymara, ¿no? Ahora un poco viendo desde este punto de vista, en el ámbito educativo, en las escuelas, colegios, básicamente están obligados a aprender un idioma nativo y también un idioma extranjero, ¿no? Y Así es. también en las instituciones públicas, ¿no? Los funcionarios públicos también están obligados al menos saber un idioma nativo, claro, de acuerdo a su región, ¿no? ¿Qué piensas en relación a esto? Es adecuado? ¿Falta algo? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué falta en las políticas públicas educativas para fortalecer más lo que serían los idiomas nativos, en este caso el aymara? Como alguien decía, la ley está hecha, ¿no? Existe una ley que nos protege, que nos dice que tenemos que conocer nuestra cultura, nuestros idiomas, tenemos que rescatar, revalorizar, restituir, o sea, hay un montón de leyes ya hechas. Sin embargo, estas leyes no se aplican como tal, ¿no? Solo algunos lo harán, pero como yo también he notado en ese transcurso de tiempo, para mí falta identidad, ¿no? Falta identidad. Nosotros muchas veces, si uno no tiene su identidad, muy poco puedes hablar. Yo algún momento también decía, ¿no? La verdadera identidad de la cultura o de la nación aymara, o sea, otra cultura, o la identidad boliviana, no está en las ciudades, está en las provincias. Ahí está la cultura viva, ahí está la identidad realmente que está todavía viva. Pero en las ciudades todo está tergiversado, ¿no? Todo ya es globalizado. No vas a ver, solo vas a ver una pizca de lo que existe en las comunidades, pequeña. Entonces, yo noto que falta para mí personalmente, ¿no? Que uno sea consciente, ¿no? Perdón, hermano. Yo, eso es lo que generalmente he percibido, ¿no? Muchas veces nos jactamos de nosotros mismos. No queremos aprender nuestra cultura, no queremos conocer, ¿no? Perdón, hermano. Más No, bien, sigan. nos gusta, creo, de alguna manera aprender cosas ajenas, ¿no? Y eso creo que es normal, es esa cultural, ¿no? Cultural, nuevas cosas. No es malo, pero también creo yo que estas leyes sí apoyan bastante. eh, no obstante, quienes la aplican no lo hacen adecuadamente, ¿no? Porque no es imponer, es muy distinto, ¿no? Por el hecho de que exista una ley, tú no puedes imponer directamente, ¿no?
que aprenda esto y listo. Sino, tú tienes que hacer un proceso, buscar formas de que le guste este idioma, ¿no? De alguna manera, tiene que contribuir, tiene que ayudar en algo. No simplemente debe ser pues un requisito como actualmente sucede, un requisito para trabajar en algún lugar. Requisito Aymara avanzado o nivel básico, ¿no? Cumples, ya. Puedes obtener el certificado de diferentes maneras y eso se ve. A veces también ya es lucrativo, ¿no? Mm. Entonces yo lo veo en que mucho depende de las políticas que aplica una institución. Algunos lo hacen de forma adecuada y consecutiva y otros lo hacen por cumplir, porque dice la ley. Y eso no ayuda en nada, ¿no? De alguna manera, una institución tiene que ver también de qué manera puede aprovechar este idioma, en qué le puede ayudar, cómo. No solo tiene que ser un requisito, como sucede muchas veces, ¿no? Eso, hermano. Waliki Gilata, Ullarta ñani, a ver, una pregunta en especial en YouTube que hace mención a esto, ¿no? Milton Carrillo dice, de manera personal, dice, ¿cuál es la importancia de la Aymara en cargos públicos como juzgados, alcaldías y entidades con atención al cliente? Kamsnasa Kaistawero Gilata Quispe. Bien, es bien interesante la pregunta. El Aymara, bueno, puede variar según el contexto, obviamente. Estamos hablando del contexto de la nación Aymara, donde nosotros nos ubicamos. En este contexto es muy importante conocer el idioma, sea quien sea un chofer, sea el que vende pan, sea el que trabaja en algún ministerio, sea algún médico, todos deben de conocer el idioma. ¿Por qué? Porque en esta región la mayor parte de los hablantes no son del hablante castellano, son aymaras. Ese es uno. Dos, ¿de qué manera puede ayudar un idioma? ¿De qué manera? ¿En qué nos puede ayudar? Uno, si yo soy médico, yo siendo médico, si no conozco el idioma, pero de pronto llega un abuelito y pues el abuelito no habla bien el castellano, apenas titubea, ¿no? Digamos, no conoce bien. Entonces te habla en aymara todo. ¿Y cómo puedes comprender? ¿No? En ese momento no puedes buscar un traductor o alguien que diga, a ver, alguien que entienda la aymara, alguna enfermera. En ese momento ya puede estar muerto, ¿no? Tal vez el paciente, o ya puede estar tal vez agonizando. Entonces, ¿cuán importante es la comunicación en el mismo idioma? Eso te puede ayudar uno, pues comprender lo que siente, lo que adolece y también recetar de alguna manera, porque no es lo mismo recetar en castellano, todo lo que tú dices no te va a entender tal vez ni bien, pero en su idioma puede comprender mucho mejor, porque el idioma aymara se caracteriza por eso, es muy específico en cada acción que realiza, ¿no? No es lo mismo doler de forma general como en castellano. Puede haber formas de doler en Aymara. Entonces, es muy específico. Entonces, conocer el idioma te puede ayudar bastante en la comunicación. Eso es en algún centro hospitalario. ¿Cómo te ayudan los juzgados? Yo tuve esta oportunidad. Justamente yo fui un traductor simultáneo, ¿no? Pero oral. Han solicitado a la carrera de lingüística que necesitaban un traductor simultáneo. Y yo pues justamente me tocó ir. Yo asistí a un juzgado en la zona sur, si no me equivoco, es en Obra, en Calocoto. Y yo llego ahí y estaban ahí el juez, estaba el acusado, ¿no? Ahí estaban, o la víctima. Entonces, a mí lo que me toca en ese momento es, porque el abuelito era hablante aymara, monolingüe, cerrado, no entendía el castellano. Y también por este otro lado estaba el juez y tampoco entendía el aymara, era netamente monolingüe castellano. Entonces necesitaba un intérprete. Entonces yo estuve ahí
tenía que interpretar lo que dice, primero dice el juez, no, usted ha hecho esto, y yo eso lo llevo al abuelito, le digo esto, esto. Y lo que dice el abuelito, nuevamente traigo y le digo al juez. Pero para mí yo me he sentido un poco complicado, en una situación muy compleja, porque imagínate, yo tenía que traducir todo eso. Bien ayudaba o bien le sentenciaba, ¿no? Era medio complicado ahí. O sea, pero qué importante sería que el juez sepa y comprenda el idioma, entonces no necesita de un traductor, porque un traductor puede sesgar la información. Pero el juez puede decir tal cual y el abuelito también puede comprender. O bien el abogado tiene que conocer el idioma. Para defender una aymara, el abogado tiene que saber el aymara. Así va a poder comunicarse en ese idioma, porque en el castellano nunca va a ser lo mismo, nunca, porque es su segunda lengua, ¿no? Ahí es bien importante. Si hablamos de las unidades educativas, ahí podemos hablar mucho igual. Yo cuando estuve cursando a nivel primaria en mi pueblo, en mi comunidad, yo notaba que eh, yo era hablante aymara, no entendía castellano, pero todo el material, sean textos, cuadernos, llegaban en la lengua castellana. Y el docente, pues, nos enseñaba también en castellano. Muy pocas veces usaba la aymara. Entonces, uno, ¿cómo podía aprender? Es como alguien, ¿no? Es como aprender tú sabes tu idioma, tú sabes el castellano, digamos, man, tu lengua materna es castellano, pero te enseñan en Aymara. O sea, ¿cómo puedes entender? O sea, no está en tu idioma. Te enseñan en Aymara, pero tú eres hablante castellano. O sea, ahí se rompe la enseñanza, se rompe el aprendizaje. Cuán importante es que se comuniquen en el mismo código, en la misma lengua. Y podemos hablar bastante en diferentes situaciones, en los bancos y otros, ¿no? En el banco un abuelito llega, dice todo, no, tú quieres todo, te habla en Aymara y vos no entiendes nada. O sea, son cosas que uno tiene que ir, ¿no? En las instituciones no es así por así, el Aymara te sirve bastante. Obviamente según un contexto. Contexto quechua puede ser distinto, guaraní, uruchipaya, ¿no? Porque la Constitución dice eso. Uno, según la región donde se ubica, tiene que hablar el idioma que corresponde, según su región. Entonces aquí, en esta región, todos están obligados a aprender el Aymara, porque lo dice la Constitución también. Pero no es porque sí, sino por necesidad, por diferentes situaciones que puede atravesar una institución. Ok, muy bien. Y aquí también hay otra pregunta interesante que nos hacen en YouTube, es respecto a la enseñanza, aprendizaje, ¿no? Dice, Vanessa Carlo dice, ¿qué tips importantes nos daría Gilata para nosotros que recién estamos aprendiendo? ¿Cuáles serían esos tips que podríamos dar nosotros, en este caso, tú, hermano Quispe, para que puedan aprender fácilmente? Bueno, siempre decían algunos hermanos, yo consultaba, ¿no? ¿Con quién has aprendido la Aymara? Y ellos decían, con mi abuelito, ¿no? Con mi abuelita. Entonces, es importante el contexto. El contexto. No la práctica como tal. A veces, claro, nosotros enseñamos el idioma aymara, pero es un ratito, ¿no? En el aula hablamos todo en aymara. Salimos a la puerta, nos olvidamos de la aymara. Volvemos, también hablamos en aymara. Nos vamos a la casa, nos olvidamos de la aymara. Eso sucede, como con cualquier otro idioma. Puede ser castellano, inglés, francés. Si no lo practicas el idioma, nunca se te va a quedar. Si no lo usas, tampoco, ¿no? Es importante. Muchas veces yo veo a los funcionarios públicos solo cuando necesitan se mueven a todo lado, ¿no? Solo cuando necesitan. Pero en otros momentos se olvidan por completo, porque si no, no es constante. Practicar. Ahora, ¿qué hacemos para aprender un idioma? ¿Qué puede ayudar para que se quede, ¿no? Para que no nos podamos olvidar. Yo siempre sugiero en que nosotros es importante, uno, un hablante cerca tuyo, o sea, un hablante cualquiera que hable idioma, eso te puede ayudar bastante, ¿no? Aprender, que se quede, porque
No es lo mismo aprender en el aula que con el hablante. El hablante te va a transmitir todo, te va a transmitir, o sea, claro, te va a hablar un montón de cosas que puede que en el aula solo te va a enseñar limitado, ¿no? Algunas palabras, no sé, 5 palabras por día, es algo limitado. Pero el hablante te va a decir todo y tú no vas a entender obviamente, pero ya vas a ir asimilando. Por eso hay un dicho, ¿no? Tú tienes que estar inmerso al contexto para aprender un idioma. Algunos decían, ¿no? Si estás en un contexto aymara cerrado, ¿no? Todos hablan aymara, un mes suficiente que para adquirir el idioma. En un mes ya sales hablando, ¿no? El contexto hace mucho. Pero si estás en un contexto donde hablan solo otro idioma, obviamente no te va a ayudar mucho, ¿no? No te ayuda mucho porque no haces el uso del idioma. Entonces yo sugiero siempre que puedas ser en contacto, conversación, aunque no entiendas, pero tú habla. Yo siempre lo sugiero eso, ¿no? Algunos yo les decía a mis estudiantes, no, háblenme. Yo les voy a hablar todo en Aymara, todo, todo, aunque no me entiendan, pero voy a hablar en Aymara. Entonces eso les forja, pues, ¿no? Les forja, entender a la fuerza, como dicen, no, aunque no quieran, pero entiendan. Es una forma de adquirir más rápido el idioma que con la gramática, que con los textos, porque ahí es muy limitado. Algunas palabras son un poco rebuscadas y no entiendes, vas al diccionario y peor no entiendes. Entonces, a veces el contexto ayuda mucho en el aprendizaje. Esa es una forma de aprender. Otra forma es la autodidacta, ¿no? Donde tú realmente quieres aprender este idioma, entonces buscas métodos, buscas algunos videos, algunos textos que te ayudan, ¿no? O yo veo ahora actualmente en las redes sociales bastante material. Entonces vos vas aprendiendo, pero también hay que ser un poco sinceros en esto. Lamentablemente, no sé si sucede, tal vez en otros países que son aymara hablantes también, pero en Bolivia a veces tenemos o sea, esa dificultad, esa carencia de que el idioma aymara, ¿no? Algunos estudiantes siempre tienen esa dificultad de saber esto es bien, esto es malo, esto es bueno, esta escritura está bien, esta escritura está mal, o sea, eso no sé, pienso yo, hay que superarlo en algún momento, ¿no? De alguna manera, no somos los perjudicados, sino son los que están aprendiendo. Hay momentos que aquí están en la Aymara de tantos, y dicen, no, esta Aymara no es, esta Aymara tiene que ser así. O sea, siempre estamos en ese, ¿no? En ese contexto que cuál Aymara yo obedezco, cuál Aymara es mejor, cuál escritura es mejor. Son cosas que tal vez hay que ir superando, por supuesto, pero no obstante, creo que de alguna manera nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad, cosa que no tengamos diferentes aymaras, y eso le dificulta al estudiante no aprender, ¿no? Y eso son cosas que hay que superar, por supuesto. Pero yo como sugerencia siempre les digo el contexto. Con el contexto, tú no vas a necesitar ni tal vez, vas a aprender más cosas, muchas cosas que tal vez en el aula no vas a ver. El aula más que todo te va a ayudar en qué? En la gramática, no en la oralidad, en la gramática te va a ayudar. Conocer el idioma es sufijante, el verbo está aquí, el adverbio está acá, en eso te va a ayudar en la estructura, y cómo puedes hablar. Pero si tú quieres realmente hablar, eso sí, el contexto te va a ayudar mucho, ¿no? Sería gigante. Vale, Quilata. Ya que tocaste el tema de las redes sociales, ¿qué piensas, qué opinión te merece en relación a las redes sociales, al uso de las redes sociales? ¿Aporta al idioma aymara, fortalece, no? ¿Qué piensas en cuanto a lo que es las redes sociales, hermano? Las redes sociales es una buena técnica para aprender un idioma también, ¿no? Para mí personalmente sí ayuda bastante, ¿no? Conoces de alguna manera, porque si no fuese las redes sociales, muchas veces, muchas cosas no se las conocen, dejan de existir. Entonces, de alguna manera se ha vuelto esto una necesidad, no solo en el aprendizaje, sino en las relaciones sociales, en la comunicación. O sea, es una herramienta que ya está ahí siempre y va a estar, ¿no? De alguna manera está sustituyendo también muchas cosas, ¿no? Como podemos ver en la comunicación, por ejemplo, ya no hay periódicos impresos, ahora todo es digital.
Antes había cursos netamente presenciales, ahora ya es virtual. Son cosas que van cambiando. Entonces, estamos en esa era. Nosotros no podemos, de alguna manera, ser ajeno a ello, ¿no? Tenemos que más bien aprovechar, transmitir. Para mí, personalmente, las redes sociales son, de alguna manera, te ayudan, sí, pero tiene una desventaja también. Eh, Sigo con lo mismo, tal vez. En el aprendizaje, muchas veces la variación dialectal es un problema, puesto que vas a encontrar montones, ¿no? Vas a encontrar aymaras con adición, aymaras sin adición, aymaras, no sé, escrito con muchos diéresis, aymaras escrito con menos diéresis, aymaras que para primera persona usas con TH, para segunda, o sea, hay muchos tipos de aymaras que encuentras, variedad de aymaras, ¿no? Entonces, a veces uno sabe, aprende aquí, dice, wow, qué lindo que yo he aprendido aymara esto. Luego ves otro, post, otro que está posteando también, es diferente también. Ahora, ¿cómo se dice finalmente, no? Uno duda. Ahora, ¿cuál es realmente bien? O sea, ya se queda con eso, ¿no? Mm. Entonces, pienso yo, está bien poder de alguna manera transmitir, porque una cosa es, yo siempre digo eso, está bien, tú vas a aprender diferentes aymaras, pero te vas a comunicar. Entonces, pero puede también dificultarte en la comunicación. Yo siempre me voy al contexto. A veces nosotros inventamos muchos términos, muchos neologismos. Está bueno, contribuye de alguna manera. Sin embargo, esos términos no están socializados. La sociedad no los usa, no las conoce. Pero el estudiante aprende con esas nuevas tecnologías, ¿no? Esto se llama, esto es ojori, no sé, esto se llama chiniliri o esto se llama taniri. Pero el estudiante con eso va preparado, ¿no? Bien preparado se va con eso, pero se va al contexto. Con la abuelita, dice, abuelita, no, kiti, hay un kamaskchi. Ukata mira panen chacha chila, kotuña jatañani. Pero el abuelo no te va a entender nada, ¿no? El abuelo no conoce la técnica. Pero el abuelo ya había aprendido más antes todavía. El abuelo dice, uka computadora apanim, o sea, el abuelo ya había aprendido. Ahora, si dices radio, uka raid apanim cha, raid istañani. O sea, ya han trabajado los hablantes. Ahora, que quisiéramos eso un poco querer, es muy difícil. Tenemos que socializar, es un proceso. Y a veces yo siempre digo yo, personal, es una opinión personal, hay que tener mucho cuidado en crear neologismos, nuevos términos. No es lanzar por lanzar, ¿no? Realmente hay que ver, ¿tendrá ese uso? ¿Lo podrán usar? ¿O simplemente va a quedar en el diccionario? ¿No? Es un proceso. Yo siempre digo, cualquier término tiene que ser socializado con nosotros. No importa salir a la provincia y decir, mira, hermanos, estamos nuevos términos, ahora vamos a llamar atlamiri, ya no vamos a decir computadora. Esa es una forma, pero también hay que entender que la lengua evoluciona, no es estático, es dinámico. Algún momento un ejemplo ponían, por ejemplo, del ordenador, ¿no? En España usan ordenador a la computadora, la dicen, ¿no? Pero eso viene pues de computer, que es computadora. Pero, y los españoles decían ahora, ¿cómo podemos llamar pues a este equipo tecnológico? Lo llamaremos ordenador porque ordena, ¿no? Digamos aquí, por su característica. Pero eso no manejamos nosotros. Nosotros, los hispanohablantes decían, no, computer, pero nosotros no, como nosotros no podemos decir, pues, trae ese computer, no, computadora, listo. Ah, ya no es inglés, sino es español. Sucede lo mismo con el aymara. Y hay muchos términos de eso, ¿no? Como rairo, computadora. O sea, yo no estoy tan en contra de eso. Yo acepto. ¿Cuándo es malo? Cuando el hablante que diga, uka radio apanimcha, ay, estamos mezclando. Si nos, Ucarairo, Apani, ya estamos, Aymara estamos hablando. Son cosas que ir analizando para mí personalmente en las redes sociales. No es mostrar por mostrar, porque aquel que aprende todo se lo cree, todo dice que es así. Pues muchas veces con todo eso que lo que aprende, muchas veces tropieza en el uso del idioma. Muy bien, Gilata. Ahora, a ver, un aspecto que al principio mencionabas y desde que te conozco también veo, ¿no? Tú en realidad actualmente, por ejemplo, eres profesor, enseñas Aymara, ¿no? O trabajas enseñando.
Pero hay algo que haces, ¿no? Y seguramente muchos tal vez están preguntándose también los que nos están viendo, tú participas en eventos, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con tema de la cultura, con tema de sociedad. Básicamente vas visitando diferentes poblaciones, vas transmitiendo no solamente fiestas, sino actividades culturales, ¿no? Festividades, ferias, ¿no? O sea, diferentes. Primero que nada, ¿cómo eso contribuye al tema de lo que es la cultura, el idioma aymara? Y segundo, ¿por qué has dado ese giro, ¿no? Al inicio estabas empezando en YouTube, en redes sociales, enseñando, pero de pronto dejaste de enseñar así por las redes, sino te dedicaste a eso. Pero sigues enseñando, pero más tu fuerte en las redes sociales, ese tema de las transmisiones y todo eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio? Muy bien. A ver, esto de cómo he migrado, ¿no? Mostrar solo la cultura y ya no tanto la lengua. Al principio, mis primeros videos han sido justamente de idioma, ¿no? He creado un video, he ido a un pueblo. Yo siempre partí, digamos, en que tenemos que transmitir el idioma tal cual es. Yo siempre he partido de eso. Tal como se habla así, a partir de ello. Entonces, por eso me fui a grabar al pueblo, con los hablantes reales, ¿no? Camisa que tías, que uruquipa, maros camaraki, chamán casiñani. Uno habla, yo te estoy enseñando así, pero también cuando te vayas al pueblo, a donde sea, igual vas a ver el mismo Aymara, y no tan tecnicismo, digamos, ¿no? Eso era siempre mi pensamiento de mí, transmitir lo que es en la Aymara que tú vas a hablar y vas a hablar en cualquier lugar. De esa manera empecé con un video y ha sido muy buena aceptación ha tenido. Aunque actualmente ya no está en YouTube porque me han hackeado mi cuenta de YouTube. Ya no está, ¿no? Y entonces, eso fue el primer video. Después nuevamente he hecho un alfabeto, una grafía de la lengua aymara, ¿no? También animado, digamos así. Siempre me gustó la tecnología. Entonces, he ido enseñando. Pero también me he dado cuenta que, como decíamos, cuando uno adquiere una lengua, conoce su cultura, adquiere su cultura, porque están relacionados entre sí. Entonces, de esa manera yo dije, a ver, vamos a ir a hacer ahora una balsa de Totora. Me fui a Isla Suriki, me quedé una semana con un amigo. Yo dije, esta es ciencia, ¿no? Esta es ciencia. Entonces me empezó a grabar todo, ¿no? ¿Cómo se hace? Y todo lo hacían ahí, man. ¿Cómo se hace? Esto se llama, por ejemplo, ahí tiene pues sus partes, no es así nomás, ¿no? No es que la base se lo hace, se lo amarra, ¿no? Tiene su proceso, qué tipo de totora, cuánto, qué tipo. Es una ciencia, es bien interesante. Entonces he transmitido la cultura. Pero he notado que también, ya a la gente les encantaba, ¿no? Conocer la cultura aymara. Ah, ya, interesante, interesante. Bueno, vamos por ahí, seguimos. Después he empezado a hacer, creo, un fogón, creo. Un fogón, a ver cómo es así. Y también cómo pisar, cómo hacer el chuño. Cosas, ¿no? Son saberes ancestrales. Pero de cómo es que nace realmente transmitir lo nuestro. Yo noté que, por eso siempre parto de la identidad de nosotros. Yo vi y sentí también en que las comunidades y los pueblos siempre quedan en el margen. No vas a ver lo que viven en la provincia francesa Mayo, ¿no? Su cultura no vas a ver. Verás tal vez una vez al año. No vas a saber qué está aconteciendo hoy en, no sé, en Santa Totora o en Laja. No vas a saber. No sabes, no conoces. Pero puedes ver muy poco en las festividades, en las entradas o alguna actividad cultural que se lleva en La Paz. Muy poco. Yo noté que los medios de comunicación solo muestran todo de la ciudad, lo rebuscan las noticias fondo a fondo, pero de las provincias no muestran casi nada, ni se atreven a ir ellos, ¿no? A las provincias. Y yo luego entendí las razones de por qué no iban, ¿no? Entonces, noté un vacío en la comunicación, uno, en la comunicación que no había, y también la identidad como tal no se centra en la ciudad, sino se está en las provincias. Ahí está la cultura viva. De esa manera yo dije, yo me voy a mostrar mi cultura, voy a mostrar mi ciencia, mis saberes ancestrales, mis conocimientos.
Por eso yo me trasladé a las provincias, por eso desde ahí ya transmitía, ¿no? Mostraba cada acontecimiento, sea cultural, folclórico, gastronómico, artesanal, ¿no? Actividades. Entonces, de esa manera fui expandiéndome ya. Entonces, al principio, obviamente, nadie me conocía, era medio bicho raro, ¿no? Que andaba con sus aguayos, ¿no? Era raro, me veían raro porque nadie. Poco a poco hemos ido trascendiendo también las redes sociales, ahí es donde nacen, ¿no? Ese sentimiento, esa apreciación del Aymara, de que ella se identifica con su cultura, dice, ¿no? Fuiste mi pueblo, yo, esa es mi cultura, ¿no? Eso es de nosotros. Gracias, ¿no? Así nace ese sentimiento, esa conexión con las provincias. Entonces, porque la ciudad está muy folclorizada. Si tú quieres realmente conocer la identidad como tal, está en las provincias. Ahí está viviendo, sea ciencia, sea artesanal, sea danza, sea música, ahí está. Porque acá ya es muy modernizado en la ciudad, ¿no? Hace muy poco no vas a encontrar tanto, solo en festividades tal vez grandes, pero hasta eso ya está muy estilizado, ¿no? De esa manera nace esta transmisión por las redes sociales y me fui expandiendo ya a diferentes lugares y ya pues me he dedicado netamente a mostrar. Obviamente en Aymara siempre, ¿no? Las entrevistas que yo hacía en Aymara, porque ese es el sentimiento, porque hasta me pedían a mí que hable Aymara cerrado, pero alguna vez siempre me han cuestionado de eso. ¿Por qué no hablas todo en Aymara? Y hasta a veces me lo dicen, sigue, ¿no? Hay que entender dos cosas. El Aymara conoce su cultura, conoce su artesanía, conoce todo. Pero ¿cuál ha sido mi objetivo? Es transmitir mi cultura a otras generaciones, que no son hablantes aymaras, transmitir hacia el exterior, que ellos conozcan la identidad que nosotros tenemos, la cultura, nuestras danzas, que conozcan. Pero no lo voy a decir en castellano porque no van a entender, sino tengo que usar un idioma transversal, es el castellano. Entonces, por eso yo uso bilingüe, ¿no? A veces hablo en aymara, a veces en castellano también. Esa es una forma de transmitir. No solo voy a transmitir a los aymara hablantes, sino también a otros que quieren conocer nuestra cultura. De esa manera nace todo esto, hermano. Ah, qué bien, interesante. Ahora ya sabemos todos cómo nació este proyecto. Sí. ¿Un proyecto, algún trabajo que tienes en mente, que está en camino, que quisieras compartir, hermano? Sí, mira, hubo muchos proyectos que habíamos pensado, ¿no? En el camino. Yo siempre tuve ese sentimiento de conectarme con mi pueblo, siempre, ¿no? Siempre, hasta ahora soy así, ¿no? Tengo ese sentimiento aymara, tengo esa cultura dentro de mí que vive y que yo no puedo dejar fácilmente, ¿no? Aunque me han querido alejar. A partir de ello, nacen muchas ideas y una de ellas siempre ha sido tener un medio de comunicación, pero para nosotros, que realmente transmita el sentir de una aymara, ¿no? Y no se lo manipule como se lo hace muchas veces, porque yo veo sinceramente, es una pena que, aunque existan leyes, se muestra una pizca de la cultura aymara, se muestra una pizca de nuestra lengua. Y podemos ver en los medios grandes, Bolivia TV, Red Uno y otros medios grandes, no vas a ver Aymar contenido Aymara, vas a ver una pizca que muestra media horita, ¿no? Hablan solo en Aymara, después chao. O al amanecer, donde nadie ve, tal vez, ¿no? Y son cosas que vivimos actualmente, es la realidad, aunque no quisiéramos aceptar, pero yo siempre parto a partir de ello, ¿no? Mostrar el sentir de la Aymara, que tenga todo, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece en Aymara, transmitir nuestra cultura. Porta bilingüe, pero a transmitir realmente lo que es de nuestros pueblos. Eso siempre yo tuve ese sentir y pienso que en algún momento se va a dar, ¿no? Y es un proyecto que en algún momento yo soñé también, porque también me lo pidieron, pero es un proceso esto, ¿no? No es de noche a la mañana. Ese es uno. Dos, mi, mi pensamiento grande siempre ha sido en la lengua, en que procuremos siempre construir el idioma viendo todos los lados.
no nos cerremos, nos centremos en un solo pensamiento, en una sola corriente. Yo noto que tanto las universidades como también existen los ministerios de educación y otras instancias, muchas veces han estado alejados por muchos años. Y eso ha hecho que estanque tal vez el progreso del idioma en diferentes aspectos. No nos pongamos de acuerdo. Yo siempre dije, ¿cuándo? Como aymaras, pues pongamos de acuerdo, ¿no? Pero mostrando, por supuesto, hay pues la ciencia del por qué y del por qué no. No solo sea político. Muchas veces se politiza todo esto y hace que no progrese un idioma, una cultura y otros, ¿no? Entonces, ese es uno de mis propósitos, de alguna manera, ponerse de acuerdo y no pelearnos entre aymaras también, ¿no? Waleki Ugilata, ahora, ¿qué piensas, qué opinión tienes, o cómo te imaginas, cómo visualizas el idioma aymara de aquí a 10, 20, 30 años? ¿Más fortalecido, desaparece? ¿Cómo lo ves el idioma aymara? Mm, bueno, hay que un poco ser realistas también, ¿no? Hay que aterrizar un poco. Según el censo, obviamente no estamos nada bien, ¿no? Estamos reduciéndonos de alguna manera. Esa es una forma de analizar con las estadísticas, ¿no? Según las estadísticas, nos va a decir que de aquí a un tiempo vamos a morir, digamos, ¿no? Vamos a dejar de existir los aymaras, o sea, la lengua, ¿no? Tal vez la cultura. Es una forma de pensar con la estadística. Y otra muy distinta es que también la lengua va también de alguna manera creciendo poco a poco. Y eso también hay que ir pensando. Y yo apunto siempre a eso, ¿no? La lengua puede estancarse como crecer. Y yo eso siempre apunto a los neologismos, ¿no? Puedes hundir a la lengua con los neologismos. Si el hablante no lo usa, puedes hundirlo. Pero también puedes contribuir, por supuesto. Pero también hay que, la otra parte, aceptar lo que el hablante está usando en el momento, porque eso es lo que crece, se vuelve una masa grande. De ahí es que cuando más hablantes manejan este tipo de idioma, este tipo de habla, digamos, este grupo social, aunque no queramos, pero todos dicen computadura, se va a imponer, se va a imponer. Pero aunque nosotros quisiéramos decir que no hablen así, estaríamos muy al margen. Tenemos que aceptar de alguna manera, porque eso va a ir creciendo y va a ir creciendo. Una Aymara tal vez no será, pues porque tampoco sé puristas, ¿no? La lengua es dinámico, ¿no? Hay que aceptar de alguna manera. Más bien tenemos que nosotros, a partir de ello, buscando otro tipo de gramáticas, mejorando ya, construyendo, porque tomando en cuenta, porque ese es el habla del futuro. Ese es de que un futuro van a hablar ese tipo de Aymara. Yo pienso que si hablamos de aquí muchos años, vamos a tener una Aymara tal vez entre Aymarañol, como decíamos en algún momento. Podemos llegar a eso, pero puede consolidarse ya como un idioma, ¿no? Esa es la lengua. Así todas las lenguas han nacido, crecen, se vuelven un dialecto, ya se vuelve una lengua y tiene su gramática. Van creciendo, van apareciendo nuevos idiomas. Tampoco tenemos que ser puristas, siempre yo digo eso, no hay que ser puristas, porque al ser así, no dejamos crecer la lengua, porque no aceptamos nada, ¿no? Queremos que hablen perfecto, solo Aymara, Aymara, nada de préstamos, nada de neologismos, o sea, son cosas. Por ese lado yo siempre les digo, si quisiéramos tenemos que aceptar lo que el hablante está usando, pero obviamente hay que ir pues viendo cómo, cuándo, obviamente hay que reglamentar todo eso, ¿no? Tiene sus usos, no es así nomás. Yo diría eso. Para mí aún va a existir el idioma, pero no va a ser la Aymara de hoy. Muy bien, Walik Gilata. Ahora para terminar ya esta linda conversación, esta entrevista, si tuvieras que dar un mensaje a los niños, jóvenes y a todas las personas que quieren aprender el idioma aymara, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería? Bien, a todos los hermanos, hermanas, niños, jóvenes que quieren aprender este idioma, bueno, yo les digo que es un idioma como cualquier idioma, otro idioma, ¿no? Que se habla en el mundo, ¿no? No es difícil, tampoco es complicado, ¿no?
sí tiene que ver mucho el método, ¿no? Con los cuales se enseña este idioma, cómo se lo está aplicando en el aula, cómo se le está enseñando, ¿no? Eso juega un papel bien importante, pero tiene que ver mucho también con la necesidad. La necesidad es bien importante. Si uno no requiere el idioma, obviamente no va a poner todo de sí. Por más que sea por el certificado, igual, ¿no? Consigues el certificado, después ya no te olvidas de todo, ¿no? Eso pasa. Entonces, para mí, yo siempre digo, ¿no? Nosotros para mantener, digamos, la cultura como tal, esta cultura siempre está acompañada por su idioma. Y nosotros, como nuestros antepasados decían, nosotros tenemos que transmitir de generación en generación. Transmites la cultura, también transmites la lengua. Transmites la lengua, transmites la cultura. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que, primero, tener esa identidad, identificarnos con tu cultura. No, identificarse no significa que tú tienes que hablar aymara, no significa que tú tienes que ser de la cultura aymara o bailar, no sé, un huacatinque, ¿no? No, no es, no, dice, no significa eso, sino la identidad es que tú tienes que tener ese sentimiento, ¿no? Apreciar lo tuyo, o sea, lo que tenemos nosotros como bolivianos, ¿no? En cualquier parte de la región del país, sentirte. Ahora, puede que exista también otras costumbres que vienen, ¿no? De otros países. Eso es normal también aprender. No, no es malo que nosotros nos aculturemos de esas culturas, ¿no? Entonces yo parto a partir de eso, ¿no? Ser orgullosos de lo nuestro, siempre. Porque si nosotros no valoramos lo nuestro, obviamente otros lo van a valorar. Eso está pasando muchas veces, ¿no? Nosotros no valoramos lo que tenemos, pero hay otros que valoran mejor que nosotros. Entonces ahí está. Pero tarde reaccionamos a veces, ¿no? Cuando otros ya lo tienen, lo que era tuyo, ya decían, quieres explotar, porque a veces a mí me dan huasca en las redes sociales porque dicen, no, hay un poco, el problema es que yo veo, ese es el contexto real, a veces peleamos con los hermanos peruanos, ¿no? Yo creo que entre aymaras no peleamos, pero sí, los que son los folcloristas, ellos dicen, no, esta es la cultura boliviana, esto es, pero muchas veces ellos no valoran, ni siquiera bailan muchas veces, ¿no? Pero dicen que es así. A veces en las redes sociales yo veo eso, pero por otro lado también dicen, ¿no? Pero el verdadero Aymara no pelea de esos, no dice que esa es mi danza, tu danza, no pelean. Yo algunas veces he estado en Perú, he estado como mi gente, normal, hablando, bailan, nosotros bailamos también, pero no hay de que, no, pues no tienes que bailar cana, yo tampoco, ¿no? No existe eso. Entonces, yo siempre parto de eso. La identidad es bien importante. Sentirte, Aymara, sentirte en tu tierra, porque es así. Caso contrario, si no tienes esa identidad, no, pues, no te va a entrar nada, ¿no? No te va a gustar nada, ni Aymara, ni nada. Por más que te obliguemos, o sea, descolonizando, o sea, no va a entrar, porque no tienes ese sentimiento, no tienes esa identidad. Yo solo puedo decir eso, ¿no? Procuremos practicar, pero tampoco tergiversemos mucho, ¿no? Pero tampoco es malo para mí, porque así se transmite también la cultura, ¿no? De generación en generación. Walikiu hilata Josué, lata Quispe, comunidad Upaja, Ukama Uchar, Aruskip Oitan, Upailatampi, kun jamás Upaja, Aymara Arus Arantayaske, Yatichaske, Sarantayaske, en redes sociales, se toquen acá, ¿ya? Y cha uyart oñaniwama, Kauka Keltawina Kautjiaka, YouTube, se toquen, ¿ya? Vamos a leer algunos mensajes. em, algunas preguntas estamos obviando, ¿ya? Entonces, en las próximas vamos a leer o vamos a responder de forma escrita. Pero me ha parecido interesante y creo que es necesario leer para el Gilata Quispe. Dice, Gilata Quispe tiene que hacerse realidad tus proyectos. Eso dice Ana Karina Ángela Charca. Luego Roberto Miranda dice, Gilata Quispe, sería enriquecedor que nuevamente pueda hacer videos en Aymara. Aún hay personas que queremos aprender el Aymara desde la misma realidad, ¿no? Entonces, son mensajes directos que tal vez no necesitan respuesta. Seguramente lo tomará en cuenta Gilata Quispe. Chakuch, tuktayo hañan Gilata, aruma jarakiwa y Kispuris jarakiwa. Oleki, Nos Gilata. despidiremos.
Hayalta tatawa kama wali chamampi aymara rusa saravisa chamanchaskaki maj laqanchaskaki ukawas kieja taqueto qeto wajiwas chamañasa taqueto qet yaqipanaka sarao toqetsa aro toqetsa llika toqetsa kuna taqueto qet mantañasa hampi como hiwasaja chamaña como quiere que hakayañani como to akama patung maratsa aymaraja chamanchasini ni como no casti nas maíz su toqets con nakatsa kaska kini kamuna seja ukay wasa munaraktan hampi na hayat smauhilata marusa arun tarakiñani kitinakas ampi arkana trakista aksalika toque YouTube Facebook TikTok chamantaran taraktanwa ayat apsmao kamasti huk ampi sarawina kasampi chikancha siskakiñani unt eskakiñani ukama kira ki wasa ampi tum tap tasira kiñani satakani sampi na kauks halawaitra arun tanita taw saparigito na untapun smaosas taki humanakaro na runt nipsma at sa ikatoketa alel tatap haraktao kamasti akat ma unas chakas haraktua chakera kio kahampi ani creo que ancha patatano kana sarawa harakti kuna teha Shekhanach chamait askarakto arotoke aka aymar arukamani hach auta ilkna doctor Oscar Félix Laime Parinumani uta taipin karaktanwa ukan hanach amain askarakpi arotoke aroh kun hamasa ampi sarau tokeja uka pachpawa saranta eta askakraki kamasti hilana kuliganak hikistas kenyani ukun pata toke na kansa kau kansa manakaro hwai halit apsa kumasti ampi saranta eskikiana aymararusa kamalak sarawinaksa unte eskikiana Hayalekipan taki take humanakataki. Waliki hayalla hilata kispe ukam charma chikansta soita ukamaraki hayalla ñana itaqi tinakate hicharma untanepkista taqi humanakaruwa arun tatapta hayalla tatapta Jutiri jueves uruq sarantas kakiñaniwa yaqa aruskipawinpi hawil atapraktawa aka llatunka aruma toqiruwa qallantañani aka webinar sata wakiawinpi ¿ya? Hallalla taqin hikisin kama. Leki Buenas noches a todos. hiksinta